Saludos desde Puerto Rico hacia Suiza Saludos desde Suiza hacia Puerto Rico. y estudiaremos. La lección de escuela sabática. John, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás, Edwin? Bien. ¿Qué ha pasado por allá, John, por Suiza? Bueno, lo que está pasando es que para mayo va a haber una elección donde vamos a decidir si es obligatorio ponerse la vacuna para toda Europa o no será obligatorio. Wow, está interesante porque ya hay un movimiento, ¿verdad?, para imponer que se ponga la vacuna o no. Wow. Primero era un derecho y ahora están tratando de imponerlo. Está interesante eso. Eso me acuerda a muchas cosas que van a ocurrir en el futuro. Bien, en Puerto Rico, cosas que están pasando es que en Orlando, Florida, había, ¿verdad?, unos eventos de baile que se llamaba el Guaya Guaya y otro evento que se llamaba el evento de salsa. Y muchos puertorriqueños pues fueron para allá a esos eventos. Pero ¿qué pasa? Cuando tú miras los videos, John, todo el mundo sin distanciamiento, sin mascarilla, un algarete. ¿Y qué pasa? Pues lamentablemente cuando vienen para Puerto Rico, pues acá te piden, ¿verdad? La prueba de COVID. Y aparte, ¿verdad? Pues tienes que hacer una cuarentena. Y aparte de eso, si había gente que estaba, pues que se había ido sin decir nada en el trabajo, pues se va a meter en problemas porque si identifican a esas personas y cuando llegan a Puerto Rico, pues que estaban por allá, pues tienen que estar en cuarentena y pues ya usted sabe lo que puede pasar con sus trabajos, pueden hasta perderlo. Así que pues las personas no hacen caso, el COVID sigue subiendo en Puerto Rico. Hay que orar mucho, John, hay que orar mucho para Increíble, uno, increíble. uno cuidarse. Bien, vamos entonces rápidamente a la lección, la simiente de Abraham, John. Y cuando tú escuchas la simiente de Abraham, ¿qué te viene a la mente? La palabra simiente, ¿no? Ujú. Pues significa que cuando una persona engendra a un hijo y ese hijo engendra a otro hijo y esos hijos siguen engendrando hijos, por más hijos que vayan pasando y otras generaciones, todas esas generaciones vienen siendo parte de tu simiente. O Y sea, estamos hablando de la simiente de Abraham. o sea, los descendientes, ¿verdad? Que van a salir de ahí. El pacto que Dios hizo con Abraham incluía una simiente, ¿verdad? Es decir, sus descendientes, que es lo que acabamos de hablar. El pueblo de Israel como simiente directa de Abraham fue el receptor de las bendiciones del pacto, ¿verdad? Todos esos pactos que hemos estudiado en todas estas lecciones, pues sabemos que provienen de allí. También fue el encargado de mantener la fidelidad en ese pacto y de cumplir la misión que Dios le había encomendado, ser de luz a las naciones y preparar la llegada del Salvador. Eso es lo que vamos a estudiar. John, ¿nos puedes leer los puntos importantes? Claro que sí. Los puntos son la simiente especial, la herencia de la simiente desleal, el resto de la simiente y la simiente espiritual. Bien, entonces vamos para el versículo de memoria. John, ¿qué nos puedes comentar de ahí? El versículo de memoria dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Bien, y en esta parte del sábado hay una historia, John. Es un pueblito, ¿verdad? Que pues había un reloj, perdón, en un escaparate de una joyería. ¿Y qué pasó? Que pues lamentablemente un día ese reloj se detuvo. Parece que todo el mundo que pasaba por ahí miraba la hora. Como se detuvo, lamentablemente las personas que dependían de ver esa hora llegaron tarde. Entonces, ¿qué pasa? Nos está comparando
a que ese reloj era comparado también al pueblo de Israel. Y lamentablemente el pueblo de Israel llegó un momento dado, por su desobediencia, también se detuvo y afectó, ¿verdad?, la misión y el objetivo que tenía ese pueblo. Así que vemos, ¿verdad?, que el pueblo de Dios tenía una misión para las naciones circundantes, y mientras ellos se mantuvieran el pacto, que es lo que estamos nosotros estudiando, ¿verdad?, esas cosas pues se iban a poder dar. Pero lamentablemente llegó un momento dado que ellos desobedecieron, y mientras ellos obedecían podían tener la tierra prometida, ¿verdad? Pero mientras ellos desobedecían, lamentablemente no iban a poder tener esa tierra. Bien, Ujú. el domingo dice más que todos los pueblos. Wow. Y ese título es como que los hace algo imponente, ¿verdad? Como un pueblo, como dice, la simiente especial. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Eso lo dice en Deuteronomio 7:6. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Qué tenía de especial, John? Israel no tenía nada, nada, nada de especial. Israel era un pueblo pequeño y había muchas civilizaciones como las egipcias, como los hititas, como los caldeos, que eran pueblos mucho más avanzados que el pueblo de Israel. Los patriarcas pues parecían no moralmente ser los mejores que otros, pero por amor, por el amor de Dios, Dios los escogió para cumplir en ellos esa promesa que él había hecho a sus padres. Eso fue un acto totalmente de gracia. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Bueno, como dice en Éxodo 19:6, como sacerdotes debían relacionarse íntimamente con Dios y ser intermediarios entre Él y los paganos. Aparte, ¿verdad?, de ser una nación especial, también iban a ser entre las naciones sacerdotes. John, y esto yo otras veces lo he mencionado, si eso se hubiera cumplido de esa manera, y se hubiera extendido, pues en cada sinagoga hubiera un judío. Ahora mismo, en cada una de nuestras iglesias, en vez de haber un pastor, ¿verdad?, de los gentiles, hubiera un sacerdote judío. Debían ser un ejemplo de santidad e instruir al mundo en los principios del evangelio. O sea, ellos iban a ser unas personas que iban a instruir al mundo de cómo verdaderamente tenía que ser las cosas de Dios. Iban a ser un ejemplo. Así que vamos a la del lunes. Acuerdo de tierras. Acuerdo de tierra. Wow. Dice, la herencia de la simiente. Mirad, yo he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y su descendencia después de ellos. John, pero Abraham no vio esto. Pasaron casi 400 años para que después se cumpliera esto. El pacto incluía, ¿verdad?, la posesión de una herencia, la tierra de Canaán, y Dios cumplió su parte del pacto. Pero la posesión era que condicional, John. Si ellos obedecían, pues iban a recibir la bendición y prosperarían en esa tierra. Serían cabeza de naciones. O sea, ellos iban a ser los líderes alrededor, ¿verdad?, de todas esas naciones que estaban allí. Pero si desobedecían, lamentablemente, que fue lo que pasó también, recibirían maldiciones y serían expulsados de la tierra. Serían conquistados por otras naciones. Y John, tú que pues vives allá y me has contado, ¿verdad?, que has ido a Israel y has conocido, has tenido ese privilegio, ¿verdad? Pues lamentablemente ellos están en su tierra, pero también otras tierras antes de eso invadieron. Así que en el templo hay otras mezquitas que tú me contaste, ¿verdad?, de musulmanes, y ellos no pueden hacer muchas cosas porque lamentablemente en ese tiempo fue que fueron expulsados también. Mientras ellos obedecían, tenían su tierra. Desobedecían, no tenían la tierra. ¿No puedes comentar algo
de verdad esa linda experiencia que tú has tenido allá? Sí, es interesante porque si ustedes van y tienen esa oportunidad de ir a la vieja Jerusalén, que es donde está toda la historia hace casi 2000 años, Jerusalén ahora mismo está dividida por cuatro tipos de religión. Están los armenios en una parte, están los cristianos en otra parte, pero esos cristianos son totalmente católicos. No hay nada de protestantismo ahí. Entonces está también los musulmanes. Están todos ellos mezclados. Cada cual tiene su área dentro de las murallas de Jerusalén. Así que vemos, ¿verdad? Ellos tienen su tierra, pero con todo y eso no es suya como tal, porque tienen que respetar unas cosas, ¿verdad? Dice la porción del espíritu de profecía, dice, los hijos de Israel debían de ocupar todo el territorio que Dios le había señalado. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos hacia él. La invitación del evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificio. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones y habrían de vivir todos los que mirasen a él. A medida que aumentase el número de los israelitas, debía ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. O sea, cuando venía el Mesías, se supone que el pueblo de Dios estuviera, ¿verdad? Predicando eso, diciendo que el Mesías iba a nacer y todo eso, y todo el mundo contento y alegre, porque, ¿verdad? Vendría el Mesías, pero lamentablemente a los suyos vino y a los suyos no lo conocieron. John, la lección del martes, por favor. Sí, la lección del martes, Israel y el pacto. Podemos ver que dice el versículo de memoria, pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricáis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Imagínate tú, Edwin, que uno tenga una esposa que uno la ama con todo su alma, con todo su corazón, que uno trabaja por ella, que uno le da todo a ella y está siempre pendiente a ella en las buenas y en las malas, y que esa esposa sea infiel contra ti y te deja y se va de tu casa. Entonces, ¿qué le pasa a uno? Uno tiene un dolor insoportable, un dolor increíblemente que tú no lo puedes describir con palabras, ese dolor que tú puedes tener. Pues dice Dios que asimismo cometió Israel contra Jehová porque le abandonó. Acuérdate que Dios lo sacó de la tierra de Egipto con mano fuerte. Ellos vieron todas sus promesas, ellos vieron todos sus milagros, todas sus maravillas, y al final entran en una tierra de leche y miel y le abandonan, lo deja de lado y comienzan a qué cosa, adorar otros dioses. Entonces ese es un dolor que Dios también lo sufrió, ese dolor de abandono. Así que vemos, ¿verdad, John? En eso que tú me estás diciendo, que ellos constantemente estaban abandonando a Dios y volvía, Dios los perdonaba y volvían de nuevo a hacerle lo mismo a Dios. Y eso es lo que tú me estás mencionando, ese dolor es bien difícil. Y eso pasa actualmente con nosotros, si nosotros abandonamos a Dios, ¿verdad? O nos apartamos de Dios, Dios tiene sentimientos también, a Dios le duele eso, ¿entiendes? Así que Y otra cosita, perdona que te interrumpa, eso nosotros también lo hacemos con Dios, porque de la misma manera que el pueblo de Israel actuó contra Dios, sin darnos cuenta muchas veces, nosotros estamos actuando igualito que el pueblo de Israel. Entonces uno tiene que tratar de prevalecer, como dice Pablo. y vemos, John, ¿verdad? Que pues, como estábamos hablando ahorita, el pueblo de Dios, Dios le dice que es especial, que es su tesoro y todo eso. Pero ¿qué pasa? En verdad, Israel no tenía nada especial en el sentido de cuando tú lo comparabas
con otras naciones. Egipto estaba más avanzado que ellos. Lo que pasa es que Dios, por la presencia en medio de ellos, es que Israel era especial. ¿Me entiendes? Dios, la manera de amarlo, pues eso es lo que lo hace especial a ellos. Pero ellos han confundido, porque tú me contaste algo también hace poco, cuando tú visitaste también Israel, porque ellos, una cosa es que tú seas especial porque Dios te otorga eso, y otra cosa que tú seas presumido y echándotela de que, wow, yo soy el pueblo de Dios y esto y lo otro. Tú me contaste que una vez fuiste, ¿verdad? Y le pediste, estabas contento, ¿verdad? Porque había un judío y le pediste que pues orara por él. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntanos, John, para que la audiencia sepa. Es una cosa increíble. Eso me pasó a mí y creo que le pasó también a un pastor que fue allí, que también me lo contó, que cuando yo iba caminando por Jerusalén, yendo directamente donde están las ruinas del templo de Salomón, cerca del templo de Salomón, donde están esas ruinas, había un judío vestido. Era un rabino. Entonces él me paró, yo bajando las escaleras, y me dice que si quería que él orara por mí. Y sin yo contestarle, él empezó a orar por mí en hebreo. Y yo por respeto, pues me quedé ahí parado hasta que él terminara su oración. Pero cuando él terminó de oración me empezó a pedir dinero. Entonces ellos oran por ti, pero te cobran dinero. Al pastor le cobraron $100 por Wow. hacer una oración por él. O sea, ellos piensan que son tan especiales que las oraciones también hay que pues venderlas. Eso verdaderamente está mal ante los ojos de Dios. Bien, vamos a la del miércoles, ¿verdad? El remanente. Wow. Y el remanente, John, eso es, cuando tú escuchas eso, es lo que queda, lo poquito que queda, lo que sobra, ¿verdad? Eso es lo que significa el remanente. Pero ¿qué pasa? Siempre, aunque el pueblo de Dios pues ha desobedecido, siempre ha habido un remanente. Entonces, mírate esto, vemos que también el tiempo que ha quedado en este tiempo, ¿verdad? Hay un remanente, a nosotros también, en nuestro tiempo va a haber un remanente especial que va a estar llevando el mensaje y haciendo lo que Dios quiere en este tiempo. A pesar de la persistente deslealtad del pueblo de Israel, siempre hubo personas que se mantuvieron fieles al pacto y amando y obedeciendo a Dios. A este grupo se le conoce como el remanente, y los ejemplos podemos ver, ¿verdad? Cuando estaba Elías, él pensaba que estaba solo y dice que no, ¿verdad? Que 7,000 no habían doblado rodillas. También están los jóvenes hebreos cuando los echan en el foso en el horno de fuego, ¿verdad? Ellos, todo el mundo dobló rodillas. Ellos podían resolver fácil, John, vamos a doblarnos y se acabó aquí. ¿Qué pasó? No, ellos decidieron hacer lo que le agrada a Dios, que es la voluntad, que sus hijos hagan la voluntad. Así que a ellos no les importó y fueron contra el rey, no doblaron rodillas. ¿Y qué pasó? Fueron echados en el horno de fuego. Eso fue otro remanente, ¿verdad? Pero habla también en el tiempo de nosotros que va a haber un remanente muy especial, que son los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y esos que tienen la fe de Jesús, dice en Apocalipsis, que tienen el espíritu de la profecía. O sea, que ese grupito que va a quedar sabe de profecía. Dice, la función de este remanente es contagiar el amor de Dios a los que lo rodean. Son testigos fieles de Dios en el mundo. Oyen la voz del Salvador y la siguen. En este tiempo hay un remanente también. Como dijimos ahora, ¿verdad? Los que hacen la voluntad de Dios. Bien, John, vamos entonces a la última, la lección del jueves, el Israel espiritual. ¿Qué nos puedes decir? Pues la simiente espiritual dice, y si vosotros sois de Cristo, y este es un versículo que siempre me ha gustado, porque dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces nosotros somos israelitas,
somos israelitas espirituales, porque si nosotros somos de Cristo, somos del linaje de Abraham y también tenemos el derecho a la promesa. Dice, la simiente espiritual de Abraham, más conocida como el Israel espiritual, está compuesta por aquellos que por fe aceptan a Jesús como su Salvador. En Gálatas 3:7, cuando tú te bautizas, Edwin, uno se bautiza ¿por qué? Uno se está bautizando por fe, porque tú estás aceptando a Cristo. Y eso es el bautismo es lo que Abraham hizo en el pacto anteriormente, porque él se circuncidaba. Abraham, Isaac, Jacob y todos esos descendientes, ellos se circuncidaban, pero ya no tenemos que circuncidarnos. Ahora por la fe, nosotros mediante el bautismo también somos herederos según esa promesa. Acuérdate que también hay un versículo que dice, si creyeres y fueres bautizado, ese será salvo. No basta creer. Yo puedo decir yo creo, pero si yo no me bautizo, no voy a ser salvo. Tú tienes que hacerlo. Es como si fuera una boda. Tú le dices a tu mujer, yo te amo, pero si tú no te casas con ella, entonces no es lo mismo que el bautismo, ¿no? La herencia prometida es el mundo. Romanos 4:13. Recibiremos esta herencia cuando Jesús nos lleve a la tierra nueva, donde viviremos por siempre con Él. Esa es nuestra esperanza. Por eso que estamos aquí batallando en un mundo lleno de pecado, porque nosotros queremos ser salvos y tenemos que batallar por medio de la oración, por medio de los testimonios, por medio del estudio de la palabra de Dios, y al final vamos a ser herederos de esa promesa, la cual también Abraham fue, también le dieron esa promesa a Abraham. John, antes que siga, perdona que te interrumpa, ¿verdad? Y gracias a esa promesa, a ese pueblo espiritual, ¿verdad? Ese remanente espiritual, nosotros tenemos derecho también. Por eso lo que tú estás hablando. Y entonces somos parte, ¿verdad? De ese Israel espiritual también. Y hay gente que se enoja, John, y dice, yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia, porque ahí, pues, hay gente que es hipócrita, hay gente que lamentablemente hacen cosas que no se debe, pero querido hermano, déjame decirte que en la viña del Señor hay de todo, porque la iglesia es como un hospital. Hay una historia que a mí se me olvidó del miércoles, de una chica que decía eso mismo, que quería irse de la iglesia porque decía que en la iglesia habían hermanos que eran hipócritas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando uno mira, esa excusa es un poco, ¿verdad? No es muy convincente. ¿Por qué? Porque en el mundo también hay gente hipócrita, John, y uno no se sale del mundo. O sea, son cosas que a veces uno mira y dice, nosotros tenemos que evaluar el lugar donde estamos. O sea, el lugar donde estamos, y si estamos en la iglesia, tenemos que darnos cuenta que hay personas que lamentablemente pues tienen sus defectos y pues cometen errores, y gracias que tenemos a Cristo Jesús, ¿verdad? Que limpia todos nuestros pecados. Pero es importante seguir echando hacia adelante. Si no has dado el paso del bautismo, como John acaba de decir, pues mira, da ese paso del bautismo y sigue estudiando la palabra de Dios, sigue estudiando cuál es la voluntad de Dios, y te vas a dar cuenta verdaderamente en el camino que verdaderamente Dios quiere que andemos. John, te pregunto, ¿verdad? Hay una porción del espíritu de profecía para terminar la lección. Sí, vamos a leerla. Dice, si hemos de llegar a poseer la herencia celestial, la sustancia gloriosa y eterna, debemos entrar en una relación de pacto con Dios. El pueblo de Dios debe ser santo y peculiar, distinto del mundo en carácter y
prácticas. Y es lo mismito que tú estabas hablando ahora. El Señor ha puesto su iglesia como una luz de este mundo para guiarlos hasta el cielo. Debe ser parte del cielo sobre la tierra, alumbrando con luz divina. Entonces es lo mismito que tú estás hablando. Cuando una persona dice, no, que no voy más a la iglesia porque en la iglesia hay muchos hipócritas, pues eso es una excusa o un consuelo que tú te estás dando tú mismo para salirte de la iglesia porque verdaderamente ya no tienes el Espíritu de Dios, estás frío, estás en una etapa de frialdad y tú te consuelas diciendo esa excusa pensando que está bien, pero al final estás mal porque ¿a quién iremos? Dijo Pedro. ¿A quién iremos? Tenemos que ir a Cristo y Cristo está en la iglesia. Por eso dije que tenemos que hacernos una evaluación, ¿verdad? Y esa evaluación, ¿cómo lo hacemos? Por medio de la palabra. Nosotros mismos, para ver en qué camino estamos andando. Bien, John, últimas palabras para que la gente siga estudiando estas lindas lecciones. Bueno, que no se lo pierdan porque seguimos con las lecciones y ya pronto acabaremos este trimestre. Bien, así que acuérdense compartir en nuestras redes sociales del Valle.es, en Facebook y YouTube, y Noticiero Morales, Facebook también y YouTube. Así que hasta la próxima, desde Puerto Rico hacia Suiza. Y desde Suiza hasta Puerto Rico. Adiós, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.